comentado, quieren interpretar o nos dicen lo mismo. En realidad, el relacional es más utilizado, pues no, porque ambos se utilizan, son modelos diferentes, pues básicamente por la parte gráfica, ¿no? De ahí podríamos decir que nos están interpretando lo mismo. No sé si es el modelo gráfico en la entidad de relación. Siguiente. El software va más adelantado que el hardware. Pues fue Yulisa, Eduardo, Héctor. No, lo que comentamos es que cada día el software, el disco duro, ¿no? El hardware es más barato, ¿no? Por eso es que podemos guardar más datos, ¿no? Sin embargo, el software va más retrasado en el sentido de que hoy podemos guardar mucha información en los discos duros, pensemos, o en las computadoras. Sin embargo, no tenemos los medios eficientes, llámese manejador de datos, los medios eficientes o el software, pues para procesarlo de manera más rápida, más eficiente, más controlado, más seguro, etcétera, ¿no? Entonces dirían, ahí vamos en el camino, pero el hardware nos sigue ganando, ¿no? Es decir, también ahora tenemos máquinas con, decíamos, 2 teras de memoria RAM. Creo que ya hay máquinas de 4 teras de memoria RAM, pero el sistema operativo, que al final es software, Linux o Windows, bueno, o iOS, ¿no? También, no pueden manejar tanta memoria. Obviamente nosotros, como manejador de base de datos, estamos arriba de un sistema operativo, ¿no? Entonces, pues si el sistema operativo no puede manejar tanta memoria, pues menos yo, ¿no? Que soy el manejador de base de datos. Entonces, sí, el hardware va más adelantado. De hecho, dicen, ¿no? Los investigadores que el hardware va adelantado una generación, ¿no? O sea, aproximadamente unos 20 años. ¿No? Más adelantado. Pues es variable, ¿no? Pero quiere decir que para el hardware que hoy tenemos estamos programando como hace 20 años, ¿no? Más o menos. Entonces, sí, si ven, sí dirían, hay muchas áreas de oportunidad aquí todavía. El hardware va más adelantado. Siguiente. Cuando una base de datos ya existe, es común analizarla con ¿cómo les fue? Eduardo, Yulisa. Okay. Cuando una base de datos ya existe, lo que dijimos era, eso era lo más común, ¿no? Que sucede en las empresas, que ya existe la base de datos. Entonces, lo más común es que se haga algo que le llamamos reingeniería de procesos, o sea, entender cómo está construida nuestra aplicación. En general habla de la aplicación, cómo está construida nuestra aplicación y principalmente, ya para nosotros, cómo está diseñada la base de datos. Entonces, podemos utilizar scripts, sí, definitivamente, scripts de la base de datos, podemos ver el diseño. Bueno, joins, pues no tanto porque serían las consultas, pero principalmente tenemos que ver el todo, ¿no? O sea, qué se conecta a la base de datos, cómo está diseñada, qué datos tiene,
cuál es el código que tiene, etcétera, y a todo eso en su conjunto, en general le llamamos reingeniería, ¿no? O también le llaman ingeniería inversa, ¿no? También reingeniería de procesos. Siguiente, es la última. Ejemplo de cardinalidad. ¿Cómo les fue? Eduardo, Yulisa, Héctor. Ejemplo de cardinalidad, efectivamente uno a muchos. Lo que decíamos es, tenemos básicamente 3 tipos. 1 a 1, que quiere decir un registro en una tabla corresponde a un registro en otra tabla. 1 a muchos, un registro en una tabla corresponde a muchos registros, donde muchos puede ser 0, 1 o más de 1, ¿no? Registros en otra tabla. Y tenemos un caso que generalmente es teórico, que es muchos a muchos, ¿no? De todos los registros están relacionados con todos. Decíamos también, no hay que confundirnos, ¿no? Porque muchas veces decimos, el caso típico, un alumno tiene muchas materias, una materia tiene muchos alumnos. Y entonces pensamos que es una cardinalidad muchos a muchos, no es cierto, ¿no? O sea, es un alumno toma muchas clases, un profesor enseña varias materias, ¿no? Entonces termina siendo uno a muchos en realidad, ¿no? Y lo que dijimos para no confundirnos era, si habláramos de muchos a muchos, sería el multiverse, ¿no? Dirían de Spider-Man, donde está ahora en todos lados, ¿no? O sea, un profesor está dando varios cursos al mismo tiempo. Ese sería el muchos a muchos. O un alumno está tomando muchos cursos al mismo tiempo, lo cual, pues, no lo podemos hacer, ¿no? Bueno, a lo mejor alguien podría hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿dudas? ¿Cómo les fue? Héctor, Yulisa, Eduardo. Más o menos. Luego hacemos, les digo, algunos de estos ejercicios, pues para ver cómo van. Y para que se despierten, ¿no? También, para repasar, ¿no? Principalmente. Repasar. Ok, déjenme ver. Tienen que entregar, por cierto, su práctica, ¿no? ¿Alguna duda con la práctica? No. No, todo bien. Ok, entonces déjenme compartirles. Bueno, ya les digo que termino este repaso, ¿no? Y no es nada más un repaso tan arbitrario, sino son algunos temas, ¿no? que yo estoy considerando, porque nos van a servir esos conceptos para lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, ya más o menos habíamos hablado de esto, el de por qué seguir estudiando bases de datos. Miren este gráfico que está aquí en este estudio de IDC, es una empresa que se encarga de hacer análisis tecnológicos principalmente, bueno, hacen varias cosas, pero pues acerca de
de cómo van los datos, ¿no? Esta es del 2012, ¿no? Inclusive, bueno, vean, desde el 2012, de hace 10 años, lo realizó una empresa, dice Sponsored by EMC. EMC era una empresa, porque ya no existe, bueno, fue absorbida, ¿no? Era una empresa que se encarga o solamente vendía almacenamientos, o sea, dirían algunos discos duros, ¿no? Solamente vendían discos duros, ¿no? A grandes empresas, obviamente no un disco duro, ¿no? Sino toda una solución de almacenamiento para los datos. Entonces es interesante este gráfico porque vean, aun cuando se supone que era hasta el 2020, vean cómo del 2009 al 2020 lo que esperaban es que creciera, ¿no? Y de hecho algunos dicen que se parece más a una gráfica tipo exponencial, ¿no? Acuérdense que el gráfico de la exponencial es que crece súbitamente, ¿no? Rápidamente, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice es que a medida que pasa el tiempo, estamos guardando más datos. Ya lo habíamos comentado. Estamos guardando más datos en nuestros dispositivos, ¿no? En las computadoras. Entonces, pues se ve que sigue creciendo, se ve que la expectativa es tener más datos y nosotros lo vemos, ¿no? O sea, vean, antes no hablábamos, ahora hablamos de focos inteligentes, ¿no? De refrigeradores, tenemos relojes, ¿no? Smart watch, que les miden ahí el pulso, ¿no? El ritmo cardíaco, no sé, los pasos, ¿no? Que han dado, cuántos kilómetros y demás, ¿no? Cómo está la casa. Ahora podemos poner cámaras y activar las puertas de manera remota, ¿no? Abrir una casa de manera remota, etcétera. Entonces, si observan, cada vez estamos guardando más datos, ¿no? Ese sería nuestro punto. Déjenme ver si me abre ese. Sí, pero no lo ven, ¿verdad? Déjenme, les pongo aquí rápidamente. Digo, no lo vamos a leer, más bien es solamente para mostrarles rápidamente. El estudio, como decíamos, es del 2012, hace más de 10 años. Y vean que ya hablaban de Big Data, ya se hablaba de Big Data, ¿no? O sea, de Big Data, de cómo era el crecimiento, etcétera. Acá hacen su resumen. Exadatas, ¿qué sigue después de Exadatas? Porque ahora ya hablamos de más cosas, ¿no? Ya no hablamos de Exadatas. Este es el gráfico. Se observan. Y por acá venía otro gráfico interesante. Bueno, aquí es otro de los consumidores. Déjenme ver. Miren, este está interesante. La paradoja del universo digital. Lo que dice es que, ya lo habíamos comentado, el disco duro, el precio del disco duro, es lo que nos dice esta gráfica, que sería el azul. El costo por giga ha ido bajando, ¿no? A lo largo del tiempo. Sin embargo, las empresas hoy invierten más en almacenamiento. O sea, decíamos, parecería que es barato, pero en realidad no es tan barato, ¿no? Es como nosotros, ya si lo vemos, o sea, decimos, compramos un disco externo
Entonces, ¿por qué lo compramos un disco de 2 teras, no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya es barato, ¿no? ¿Cuánto cuesta un disco de 2 teras? Como unos... ¿De 2 teras de disco duro? Son Sí, como 1,100 pesos o menos, creo. miren, 1100. Sí, el sólido es el que está un poquito más caro ahorita. Pero sí, el disco duro sí no está tan caro. De hecho, ha bajado mucho. Ha bajado mucho, ¿no? O sea, imagínense 2 teras, o sea que la cantidad de información, ¿no? Que puedo poner ahí. Es más, hasta lo vemos en nuestros celulares, ¿no? Guardamos ahí, fotos, ¿no? Guardan 10 fotos de lo mismo, ¿no? De la misma posición, por si acaso, por si cerré los ojos, por si los abrí, por si me moví, por si volteé, por si salí mal, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos 10 fotos del mismo paisaje. Pues eso es almacenamiento, ¿no? Y pues todo eso lo estamos guardando. Y vean que lo que decíamos, por ejemplo, el caso de las fotos, ¿qué hacemos con esas fotos, no? Luego dicen, no, pues es que ahí tienes fotos de hace 10 años y ni las depuras, ni las ves, ni las guardas, ni nada, ¿no? Ni las utilizas. Bueno, pues sí, así nos pasa, pero ahí están guardadas. ¿Por qué hacemos eso? Porque el disco duro relativamente es barato. Es lo que nos dice aquí. O sea, ha ido bajando el precio. Sin embargo, por lo mismo que queremos guardar más cosas, pues se ha ido comprando más disco, ¿no? Entonces, la línea amarilla, pues lo que nos dice es que en realidad estamos gastando, o las empresas están gastando más en disco duro, aun cuando es más barato. Y es básicamente por eso. Inclusive, una gran pregunta que se hacen las personas las empresas es ¿cuánta historia, o sea, cuántos registros históricos tenemos que almacenar en una base de datos? Si es nada más guardarlos, pues ya dijimos, es barato, ¿no? Entonces, pues sería así como que, pues no importa, ¿no? Hazlo así, súper rápido, ¿no? Bueno, ¿de qué era? Como es obviamente de Estados Unidos, nosotros, pues ya sabrán, estamos en el resto del mundo, que sería 32%, pero vean quiénes son los que más consumen, ¿no? Europa, Estados Unidos, China, India, ¿no? Por ahí andan. Y luego los demás también. Este estudio ya no existe porque, pues les decía, la empresa fue absorbida. EMC era una buena empresa. Los mercados emergentes, que son, nosotros estaríamos en los mercados emergentes, que serían los amarillos, somos los que todavía estamos comprando más discos, ¿no? Entonces, ahí estaríamos. Esto luego, ¿qué era? Por región, bueno, ahí estamos en los otros, que ahí ni aparecemos. Lo que esperaban en el Big Data del 2020, pues ya les podemos contar si fue así o no. Lejos de la comprobación de los datos, vean lo que decían. En 2020, lo que se esperaba es que guardáramos más datos, que más o menos, digo, son 3 años, ¿no? Pero que guardáramos más datos, pero ¿cuántos son utilizados o analizados? No quiere decir que lo que esté guardado no nos sirva, ¿no? Más bien lo que decíamos, no tengo las herramientas para analizar toda esa información o para analizarla en los tiempos que yo quiero, ¿no? O sea, imagínense cuánta información tiene, no sé cuántos usuarios tenía Facebook, ¿no? Y creo que ya había llegado al billón de usuarios o más. La cantidad de información que no tiene Facebook de nosotros, ¿no? Aunque
hoy en día ya no lo utilizan tanto. Esta, pues también interesante de en qué se utiliza, ¿no? La información. Vean, vienen parte importante de estudios o análisis médicos, ¿no? También procesamiento. Se los comparto de todas formas por sí. Un tema importante, la seguridad, ¿no? Como decíamos, de nuestra información, quién puede ver qué, la seguridad, privacidad, cumplimiento. Ay, ¿algo pasó? ¿Dejaron de ver mi pantalla? No, seguimos viendo. Hizo algo extraño. Cumplimiento, custodia de datos, cuánta es información confidencial, y va creciendo, ¿no? ¿Cuánto tenemos de detalle? Porcentaje de datos que necesitan ser protegidos. 53%. Por eso es que ha crecido muchas amenazas para nosotros en base de datos, muchas amenazas asociadas a los datos. Decíamos, es lo que más interesaría, ¿no? Pues para ver qué hago con esos datos, ¿no? 53% dicen no está protegido. El cómputo en la nube, ¿no? Que hoy ya es una realidad. Muchos queremos utilizar la nube, tiene sus ventajas, también tiene ahí algunos temas importantes. La información en la nube, yo creo que esto definitivamente cambió. Entretenimiento. Para prepararse en todo esto. Entonces, sí, si observan, déjenme regresar a mi presentación. Entonces, si observan, el punto es de si hay una necesidad creciente, mucha de esta información se sigue manteniendo, ya lo habíamos dicho, en bases de datos. Acá en el estudio hablan en general de almacenamiento digital. Mucho de este almacenamiento hoy es parte de esto que conocemos como Big Data, ¿no? Que se está desarrollando. Dijimos, no nos movemos a un Big Data porque al final tenemos información que pues no es tan crítica, ¿no? Pensemos. Sería ese el punto, ¿no? Y les digo que ese estudio propiamente ya no existe. Entonces, estaba buscando, ¿no?, algo equivalente y después encontré que es también interesante. Un estudio que hace un análisis hacia 2025, que ya estamos, dirían, a la vuelta de la esquina, ¿no? Acerca de las empresas. Ahora las empresas se están moviendo en algo que le llaman data driven, ¿no? O sea, el de las empresas se mueven en función de los datos, ¿no? Y lo vemos porque ahora ya no necesariamente hablamos de empresas que deben de tener instalaciones físicas, ¿no? O bueno, más bien, sí, como sucursales, ¿no? Entonces hablan ahora de, por ejemplo, Uber, ¿no? Dicen, Uber es la compañía más grande de taxis sin tener un solo taxi, ¿no? O sea, ellos no son dueños propiamente de los taxis, ¿no? O de los carros, ¿no? Sino son los socios, o no sé cómo les llaman, ¿no? Los conductores que están ahí. Entonces, Uber
pues en realidad, si lo vemos así, tiene éxito no porque tenga taxis o sucursales, sino por cómo está manejando los datos, ¿no? La información es una empresa pues digital, ¿no? Ahora están problemas también, otro caso parecido es Airbnb, ¿no? Dicen que está declarando en quiebra y no sé qué tanto, ¿no? Pero es otro caso, ¿no? Similar. Una empresa que se encarga de rentar casas, departamentos, sin tener una casa, ¿no? O sea, sin ser dueños propiamente de un edificio, una casa, etcétera. Entonces no necesito comprar hoteles pues para hacer mi negocio, ¿no? Y han sido exitosos, ¿no? Pues streaming, ¿no? Lo que decíamos, toda la información digital, ¿no? De cómo están las series. Ya saben que ahora, inclusive el éxito de todas estas plataformas es de que pues sacan una serie y todo el mundo empieza a hablar de esa serie y pues ya tienes que pagar cierta mensualidad pues para ver. Luego dicen ya tenemos todas las plataformas, ya ni sé ni cuántas hay, pues terminas pagando ya quién sabe cuánto al mes, ¿no? Por ver, ¿no? Entonces sí, aquí lo que dice es que rápidamente se está acelerando los avances en tecnología, lo que decíamos, sí, cada vez se avanza más en cómo lo vamos a guardar. Hoy se reconoce el valor de los datos, ¿no? En algunos casos inclusive dicen es el nuevo petróleo, ¿no? O algo así, el oro digital. Pues básicamente es que pues si tenemos datos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Con esa información. Entonces, pues eso es lo que nos ha hecho factores diferenciadores entre las compañías, ¿no? Vean inclusive en un supermercado, ¿no? En las tiendas estas de autoservicio, pues simplemente, ya sean las físicas o en las digitales, pues esencialmente nos venden lo mismo, ¿no? O al menos cosas básicas, pues todos los venden, ¿no? Ahora podemos hacer el súper, ¿no? También de manera digital, etcétera. Y todo está basado en los datos, ¿no? Entonces, ha incrementado los datos, ¿no? Tal cual. Entonces, la idea es que las empresas se pueden mover en ese sentido, ¿no? O construir empresas basadas en datos, ¿no? Y aquí nos dan características, ¿no? 7 características, pues para considerar, ¿no? Para decir que una empresa sí está enfocada en el manejo de los datos. Este estudio es interesante, ¿no? Este es el resumen. Vean que dice los datos están inherentes, ¿no? Embebidos en cada decisión, interacción y proceso. O sea, en todos lados hablamos de datos, lo cual, pues ya lo decíamos, es así en general. Vean que si tenemos una aplicación móvil, la que ustedes quieran, o una aplicación, si no tenemos datos, pues no importa si la aplicación está bonita o no. Pues simplemente no tengo datos, no me sirve. No puedo transaccionar con esa empresa o con esa aplicación. Luego el 2 dice, los datos son procesados y entregados en tiempo real. Ese es otro tema, ¿no? Que nos están pidiendo. O sea, antes, pues era más común que decían, está bien, tomo tu pedido, regresa, ¿no? En 1 hora, regresa mañana, la próxima semana y ya te tengo el dato o tu reporte, ¿no? Hoy en día cada vez hablamos más de soluciones en tiempo real, ¿no? Y lo veíamos con esto que comentábamos del IoT, Internet de las Cosas. Pues si ustedes están en la oficina y tienen cámaras y quieren ver
quién está tocando en su casa, pues necesitan que sea en línea, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pues no van a decir, oye, están tocando, te voy a abrir la puerta y 2 horas después se abre la puerta, ¿no? Entonces, a eso es a lo que llamaríamos en tiempo real. Luego algunas personas les conflictúa. Nosotros que somos tecnólogos, dirían, es súper común, ¿no? Que entendamos el concepto de tiempo real, ¿no? O sea, pues, ¿qué es eso, no? En línea, ¿no? Podría ser. Pero alguna vez en un examen profesional me tocó estar de sinodal con otra profesora que por ahí anda en la FES, por cierto. Pero ella era física, así. Y entonces el chico era su tesis sobre, no sé, no recuerdo exactamente, pero algo de un sistema, ¿no? Para procesar datos, ¿no? Para transaccionar, para hacer pagos, ya me acuerdo. Para hacer pagos, así tipo de estos que pagas con ahora aparatitos, ¿no? Que tienen. Y guardan la información, no me acuerdo cómo se llaman, clips, ¿no? O algo así. Bueno, algo parecido. Entonces el chico dice, bueno, pues se tiene que procesar los pagos en tiempo real. No. La maestra, pues obviamente que no era tecnóloga, ya está un poco grande, le dice, ¿cómo en tiempo real? Es que cuando me dicen tiempo real, yo me imagino que existe un tiempo irreal. Y ella lo veía desde una perspectiva física. Me pareció interesante su enfoque, porque para nosotros tiempo real pues ya es algo que se sobreentiende, ¿no? Así que sea en línea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pobre chico, dirían, lo puso a parir chayotes porque lo que le pidió es que le explicara qué es un dato en tiempo real. No escribía, ¿no? Nosotros ya lo damos por entendido, asumimos ya que todo el mundo sabe. Pero bueno, básicamente estamos hablando de datos en línea, ¿no? Datos con el menor tiempo de latencia, ¿no? O sea, quiero una respuesta rápida. Y cada vez nos piden más. Nosotros tenemos mucho que ver ahí, ¿no? O sea, vean ustedes mismos en Instagram, en Facebook, bueno, ya no usan Facebook, ¿no? Pero en Instagram, en TikTok, o sea, no les aparece el video y se desesperan, ¿no? Y no ustedes, ya dejen de ustedes porque ustedes ya están maleados, ¿no? Ya tienen 20 y tantos. Espérense a los niños que vienen de 3 años, ¿no? Todavía van a ser más desesperados. Y ustedes van a administrar esos datos, ¿no? Van a hacer aplicaciones para ellos. Pues ese es nuestro mercado en realidad, ¿no? Para los niños de 3 años de hoy en día, ¿no? Que van a vivir con otras tecnologías que van a ser más demandantes. Entonces, sí. Almacenamiento de datos flexibles que sean integrados, listos para ser utilizados, ¿no? Operación, tener un modelo de operación de datos, tratar los datos como un producto, que ahora decíamos, sobre todo en la nube, pues ahora hay empresas que lo que están vendiendo son los datos, no propiamente. O sea, te vendo estos datos. Ya que hagas tú con esos datos, pues no lo sé. Y de hecho de ahí se deriva muchos que seguramente a ustedes también los molestan como a mí. Muchos de estos que les hablan, ¿no? Para ofrecerles la tarjeta de no sé qué. Y cuando les preguntas de dónde obtienen los datos, pues simplemente les dicen, nos los pasaron, ¿no? O sea, alguien está comprando esos datos, que son datos potenciales clientes, ¿no? Con ciertas características. Entonces, pues hoy lo que estamos también
comercializando, pues son los datos, ¿no? Propiamente, ¿no? Te paso el listado del INE, ¿no? ¿A qué vas a hacer tú con ese listado del INE? No lo sé, ¿no? Yo te vendo el listado así tal cual. Aquí están los, ¿qué somos? 87 millones de mexicanos que pueden votar, ¿no? Aquí está. 87 millones por poquito y lo podemos guardar hasta en un Excel, ¿no? O sea, en una de esas, Excel ya va a dar ese brinco también, ¿no? Ahora dijimos que puede guardar 1 millón, ¿no? 1 millón y cacho, ¿no? De datos. Vean que también el punto 5 es importante para nosotros porque en las empresas decíamos, bueno, a mí no me gusta, por ejemplo, programar, entonces, ¿qué alternativas tengo? Si soy de un área de tecnología, muchas veces nos ubican únicamente con, pues sabes programar, pero tenemos otra área, bueno, hay varias, ¿no? Pero otra área importante que es el manejo de los datos, ¿no? Donde caemos en un rol como un DBA. Sin embargo, en las empresas, si ustedes se preguntan qué hay más allá del DBA, ¿hay algo? ¿No? ¿Hay futuro después del DBA, de un rol de DBA? Sí, hay varias cosas. Hay roles como administrador de datos, ¿no? Que aquí nos ponen el Chief Data Officer, el CDO, ¿no? Que en muchas empresas ya lo están poniendo. Es un rol relativamente nuevo, arriba de un DBA. Bueno, obviamente tenemos DBAs juniors, DBAs seniors, ¿no? Etcétera. Pero es un CDO, es un rol arriba de un DBA, donde no nada más ve los datos, lo que sucede propiamente con los datos de una manera tecnológica, pensemos, sino una capa que le llamamos gobierno de datos. Una capa que lo ve el ciclo de vida del dato de manera empresarial. Ahora sí, como dirían, desde que nace el dato hasta que se borra, ¿no? O muere, ¿no? Dirían. Desde que se crea el dato, cómo se debe de crear, dónde se tiene que crear, etcétera. Se procesa, se guarda, se analiza, etcétera, hasta que se hace el disposal, ¿no? O sea, se borra, se elimina, se cambia, se almacena. Entonces, este rol es un rol más empresarial. Algo importante es que este Chief Data Officer generalmente, las empresas que ya lo están poniendo, no depende de un área de tecnología. Ese es un punto importante. O sea, debe de saber de tecnología. Generalmente es un rol que sale de áreas de tecnología, pero no es un área de tecnología. Por lo mismo, de que lo vemos a nivel corporativo de toda la empresa. Entonces, este rol ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. No es el único, pues ahora ya también comentamos que otros roles asociados a DBAs, pues está ahora los científicos de datos, ¿no? Los analistas de datos, ¿no? También machine learning, también hablamos de almacenamiento como tal de datos. Entonces, sigue habiendo una variedad adicional a qué más puedo hacer, además de ser DBA, ¿no? En una organización, ¿no? Tecnológicamente, pues también arquitectos de datos, ¿no? De cómo se procesan técnicamente esos datos, cómo interactúan, qué soluciones implemento, pues ahí incluyen la parte de Big Data, ¿no? Que decíamos. Les digo, pues no tenemos propiamente un administrador de Big Data en general, pues simplemente nos lo encargan, por ejemplo, a nosotros seríamos los más idóneos, pues para decir, en mi empresa quiero
guardar Big Data o procesar Big Data. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién voy? Pues a lo mejor el DBA no sabe, pero pues sería lo más cercano, ¿no? Y así es como nos encargan más cosas, ¿no? Punto 6 dice tener un ecosistema de datos, ¿no? Sería el estándar a través de este gobierno de datos en general, sino que todo gira, o qué es lo que compone o interrelaciona con los datos, ¿no? En una organización. Y el punto 7 habla de la administración como tal de los datos. Vean que habla de los datos, no propiamente de un DBA, ¿no? Pero habla en general de la administración de los datos. Debe de ser una prioridad, ¿no? Lo que veíamos en el estudio, que era de hace más de 10 años, no más de 10 años, decían que el 53% de los datos no están protegidos. O sea, el tema de seguridad sigue siendo, no están protegidos. Y hoy, si nos preguntaran, las amenazas de seguridad cada vez son más complicadas, siguen avanzando, ¿no? O sea, ese porcentaje de qué datos no están protegidos es más, yo creo que aumentó, aún con nuestros avances tecnológicos, ¿no? Entonces, lo que dice es que se tiene que seguir priorizando la administración de los datos, automatizar pues todo lo que se pueda, ¿no? Tener en cuenta la privacidad de los datos, la seguridad y este concepto me gusta, que la resiliencia, me gusta porque está de moda, ¿no? ¿Qué entienden por la resiliencia? Ya ven que ahora todo el mundo... La capacidad para adaptarse. Para adaptarse, sí. Uh-huh. Para adaptarse ante una situación, ¿no? Algo que era pues está ocurriendo algo típicamente desfavorable, ¿no? Para nosotros sería ¿qué hago cuando me roben datos?